Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a este espacio, mi canal. Y hoy estoy sumamente contento porque acabo de mirar el capítulo número 8 de Daredevil Born Again. Y realmente he quedado completamente satisfecho. Tenía ciertas dudas porque vengo de un episodio séptimo bastante bajoneón, ¿no? Bastante pasito así, bastante desnivelado, bastante apresurado. Y yo dije, bueno, como queda el 8 y el 9, le dan un mateo y chao. Pues no, estaba equivocado. Pero como dato curioso es que los que realizaron el episodio número 1, el número 8 y el número 9 están como que ciertamente desconectados del resto de los episodios, porque es como que la segunda idea. Recuerden que esta serie se regrabó, hicieron ciertas modificaciones, pues el 1, el 8 y el 9, repito, forman parte de esas modificaciones y se grabaron completamente de cero, por eso están completamente conectados. Mientras que el resto pertenecía a lo que iba a ser la historia original, un poco más simplonas. No está mal, pero era algo que no estaba a la altura de la serie de Netflix. Es por eso que a veces vemos, es interesante, se parece un poco a la serie de Netflix, se parece un poco a lo que hace Marvel, se parece un poco a Disney, pero no. Entonces veíamos que no había una uniformidad, el resultado no me estaba gustando. Empezó bien, ya iba como que bajando el nivel. El segundo sí me gustó. Pero cuando veo este octavo, wow, es mi episodio favorito, ¿no? Ahora tengo aquí arriba el 8, el 1 y el 2. Ya los demás me parecen muy relleno. ¿Qué me gustó de este episodio? Que es cine, es poesía pura, es simbolismo, hay un código de colores, hay muchas referencias y eso es lo que más me gusta. Yo de verdad confieso que a mí me encanta el cine, me encantan las series de televisión cuando hacen este tipo de referencia y usan el arte para expresar ciertas cosas. Por ejemplo, el episodio comienza dándonos una rosa azul, pues un estudio ha demostrado que el color azul es un fetiche que tienen ciertos psicópatas o ciertos villanos. Entonces, aquí vemos que se está construyendo un nuevo villano, el cual es Bullseye, y vemos que también su uniforme es de color azul, así que por allí van los tiros, ¿no? Me gusta también la analogía y la justificación y el argumento que le están dando a este villano eh, para argumentar todo lo que él está haciendo. Es una justificación y está bien argumentada. No es algo que salió así de la nada. No. Eso me gustó. Se manejó muy serio. Pese a que es una serie corta con solamente 9 episodios, se le dio su espacio para que internalizara y procesara el por qué él tenía que irse por el camino de la villanía. O sea, ya no le queda de otra tampoco, ¿no? Ok, eso por allí. No, me faltaba algo, me gustó muchísimo, no voy a dar spoilers, pero hay una escena donde él, Benjamin, porque todavía no está usando el uniforme de Bullseye, se saca un diente y lo usa como herramienta para defenderse, perdón, no te voy a contar más, te lo dejo ahí, pero esa escena está sacada de un cómic que yo casualmente leí y me encantó muchísimo. Yo debo confesar de que yo no soy de leer cómics, pero ese lo leí cuando vi la escena, dije, oh my God, sí señores, es eso, efectivamente. Por otro lado, vemos que es un capítulo que tiene mucha tensión, donde todos sabemos todos, donde alguien sabe algo de la otra persona, casi que uno te agarra aquí y él tiene la pistola apuntada al otro y así, van como en círculo. Ok, si hablas, yo hablo, si hablas, yo hablo, si jalas el gatillo, yo lo halo. O sea, todos están como amenazados, ¿no? Y eso es una analogía que se da ahí en una escena de baile donde vemos que hay un tango que nos recuerda mucho a Perfume de Mujer y recuerdan que Matt Murdock es ciego. Ese tango no está ahí por pura casualidad, ¿no? Por algo está puesto, con toda la intención del mundo. Entonces vemos donde
Wilson Fisk le comenta algo a Daredevil, y Daredevil sabe cosas de él, pero también de Vanessa, ¿no? Esto también es impresionante, esta analogía que vemos que la relación de Matt Murdock y la terapeuta está en decadencia, todo mal, desconfianza, parece que también tienen como que persiguen ideales distintos. Por ahí escuché de que probablemente ella se transforme en la villana de Muse. Puede ser, hay una Muse mujer, pero bueno, no sé, siento que es muy pronto, pero la pudiesen usar para una segunda temporada. Pero no lo sé, solo un rumor que escuché. Pero por otro lado vemos que Vanessa y el Kingpin están en su mejor momento. En el capítulo pasado había dos teorías, o Vanessa lo traiciona o se entrega completamente a él, pues evidentemente fue un plan entre los dos. Yo me sospechaba eso, porque no es que yo me las sé todas, pero yo dije, no sé, no me parece así tan que se vayan a ir por la fácil, ¿no? Ella lo traiciona, creo que era el camino más fácil, tiene todo el poder, todo eso, ¿no? Pero bueno, ahora ya vemos que los dos están en comunicación y mejor que nunca. Por otro lado, no sé si la intención de la terapeuta fue del todo intencional. No lo sé, por allí no lo sé. Yo creo que no, yo creo que sí la usaron, pero a la vez también es una herramienta para joder a Matt Murdock, que ellos saben que es el Daredevil. Aquí todos parecía una película de Tarantino llena de argumentos cuando estaban en una tensión al 200% y cada uno se sabía un secreto del otro y estaban bailando, cambio de parejas. Esa escena es poética, es cine puro. Al final vemos a nuestro Matt Murdock, a Daredevil, que hizo algo. Ha sido impresionante la hazaña que realizó y hay una frase que le dijo Benjamin: a veces nosotros tenemos que salvar a nuestros enemigos, porque este bien episodio es ¿por qué mataron o por qué mandaron a matar a Foggy Nelson? Es la duda que Matt Murdock quiere saber sí o sí. Entonces está haciendo hasta lo imposible por saber la verdad. Entonces también vemos el color rojo al final de este episodio. Muchos creen que el color rojo es la muerte. Daredevil no puede morir, es el protagonista. Come on, no lo va a hacer. Salvo sea un giro, no sé, en Shyamalan. No, nada que ver. Para mí es el color que simboliza Daredevil, el supervillano. Por eso se lo pusieron ahí en rojo así, todo en la escena. Eso me gustó muchísimo. Bueno, te di muchos spoilers, así que bueno, no sé si me vas a comentar algo. Bueno. Vamos a calmarnos porque he dado demasiados spoilers, referencias, digamos. Yo realmente estoy completamente impresionado. Repito, el episodio 1 va con el 8º y va con el 9º, por eso vemos que se conectan más. El resto es como que están más sueltos, ¿no? Sigue también otra atmósfera, un poco más callejera. Esta es como más, no sé, más profesional. Más profesional en el sentido de que maneja la tensión, es muy estética, tiene mucho simbolismo y es cine puro. Hay muchas teorías, una de esas es que la que ya dije, de que la terapeuta se va a transformar en Muse, una villana. Otra es que Foggy Nelson está vivo y está como en calidad de testigo protegido y lo tiene la FBI porque sabe muchísimas cosas de Wilson Fisk. No parece descabellado, parece algo que podría ser que en el último episodio, que es ya la semana que viene, el 9º, en una escena postcrédito o pueda salir él. Lo que sí es seguro es que viene de Punisher en el episodio número 9. Cuando las cosas se están poniendo peor, ya el hervidero está en su máxima expresión y todos los ánimos están calentados. Este 9º episodio promete muchísimo y ahora sí tengo fe. Así que si miraste este episodio, coméntame. Si no miraste también, méntame la madre. Decime, Alfredo, me acabas de dar muchos spoilers. Andate a la que te... Eso. Si no, también me puedes regalar un like. Sígueme en el resto de mis redes sociales y no olvides de suscribirte a este canal para que no te pierdas de absolutamente nada. Y será hasta la próxima semana en el capítulo final de Daredevil Born Again, episodio 9. Bueno, hasta una próxima. Bye.